Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las parejas que roban corazones en la pantalla chica, y específicamente, vamos a hablar de una dupla que ha conquistado a miles con su química innegable y sus historias que tocan el alma, Engin y Tuba. Si eres un amante de las series turcas, o simplemente te encanta ver cómo la magia ocurre entre dos actores, prepárate, porque este vídeo es para ti. Vamos a desentrañar juntos por qué la historia de amor entre Engin y Tuba en pantalla es tan especial y porque, sin duda, te enamorará. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito a que le des clic al botón de suscribirte. No te querrás perder nada de lo que tenemos preparado. La pantalla tiene ese poder increíble de transportarnos, de hacernos sentir las emociones de quienes vemos actuar. Y cuando dos talentos como Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün se unen, la magia se multiplica. Han sido protagonistas de historias que nos han hecho suspirar, llorar, reír y sobre todo, creer en el amor. Desde sus primeros encuentros hasta los conflictos que los separan y las reconciliaciones que nos devuelven la fe, su química es palpable, eléctrica. No es solo una actuación, es una conexión que trasciende la pantalla y llega directo a nuestro corazón. Hoy vamos a explorar las claves de este fenómeno, analizando algunos de sus proyectos más icónicos juntos y entendiendo por qué su nombre se ha convertido en sinónimo de romance televisivo. Empecemos por el principio. La primera vez que Engin y Tuba compartieron créditos de forma protagónica fue en Kara para Aşk, o Dinero sucio y amor como la conocemos en muchos lugares. Y desde el primer momento se notaba que había algo especial. Engin con su intensidad y su mirada profunda, interpretando a Ömer Demir, un policía íntegro y atormentado. Y Tuba con su elegancia natural y su capacidad para expresar una gama infinita de emociones con solo una mirada, dando vida a Elif Denayse, una joyera enredada en un misterio. Su encuentro, marcado por la tragedia y la sospecha, rápidamente se transformó en una atracción innegable. La forma en que sus personajes se miraban, esa tensión sutil pero poderosa, era hipnotizante. Vimos cómo la desconfianza mutua se disipaba lentamente, dando paso a una conexión cada vez más profunda. Recuerdo escenas icónicas donde sus diálogos eran cargados de significado, donde el silencio decía más que 1000 palabras. Esa era su magia, la sutileza, la profundidad, la autenticidad. En Kara para Aşk, no solo se trataba de romance, sino también de un thriller intrigante. Pero incluso en medio de la investigación criminal y las vueltas de tuerca, el amor entre Ömer y Elif era el ancla, el motor que los impulsaba a seguir adelante. Los obstáculos que enfrentaban, las mentiras, los secretos, todo parecía insignificante ante la fuerza de sus sentimientos. Y nosotros, los espectadores, estábamos ahí, apoyándolos en cada paso, sufriendo con sus separaciones y celebrando sus momentos de felicidad. La química entre Engin y Tuba no se sentía forzada, sino orgánica, como si realmente se conocieran de toda la vida y estuvieran viviendo esa historia juntos. Sus escenas románticas no eran gratuitas, estaban construidas sobre la base de un respeto mutuo, una admiración que se reflejaba en cada gesto, en cada caricia, en cada beso. Pero su historia en pantalla no se detuvo ahí. Tiempo después nos regalaron otro encuentro en la película Mahmut y Lemerim. Aunque con un contexto completamente diferente, ambientada en el siglo XVI y contando una historia de amor trágico basada en hechos reales, su conexión seguía intacta. Engin como el poeta y místico sufí Mahmut y Tuba como la princesa georgiana Merim, demostraron que su talento para transmitir amor y pasión no dependía de la época o el género. La intensidad de sus miradas, la forma en que sus personajes se conectaban a un nivel espiritual, nos volvió a cautivar. Esta película, aunque menos conocida globalmente que Kara para Aşk, reafirmó su habilidad para crear personajes complejos y relaciones profundas que resonaban con la audiencia. ¿Qué hace que esta dupla sea tan especial? Creo que hay varios factores. Primero, el talento individual de cada uno. Engin Akyurek es conocido por su profunda inmersión en sus personajes, por su capacidad para transmitir emociones complejas con una sutileza increíble. Tuba Büyüküstün, por otro lado, posee una presencia escénica magnética, una belleza que no solo es física sino que emana de su fuerza interior y su expresividad. Cuando estos dos talentos se unen, el resultado es simplemente explosivo. No compiten, se complementan. Se potencian mutuamente creando escenas que son obras de arte en sí mismas. Segundo, la elección de los guiones. Si bien la química entre los actores es fundamental, la calidad de las historias que protagonizan es igual de importante.
Tanto Kara para Ask como Mahmut y Lemerim presentaron tramas ricas, con personajes bien desarrollados y conflictos que mantenían al espectador enganchado. Estas historias les permitieron explorar diferentes facetas de sus talentos, mostrando no solo su capacidad para el romance, sino también para el drama, la intriga y la profundidad emocional. Tercero, y quizás lo más importante, es esa chispa intangible. Esa conexión especial que sentimos cuando vemos a dos personas en pantalla que parecen estar genuinamente enamoradas, o al menos, que tienen una profunda confianza y respeto mutuo como compañeros de actuación. La forma en que sus miradas se encuentran, la forma en que sus manos se buscan, la forma en que sus cuerpos se mueven uno hacia el otro, todo comunica una verdad que va más allá de las palabras. En el caso de Enjin-Ituba, esa conexión se siente real, honesta, y es lo que nos hace invertir emocionalmente en sus personajes y en sus historias. Analicemos un poco más a fondo el impacto de Kara para Ask. Esta serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se distribuyó a nivel internacional, llegando a millones de hogares y cosechando premios y reconocimientos. Fue un fenómeno cultural que demostró el poder de las producciones turcas para cautivar audiencias globales. Y en el corazón de ese éxito, estaban Ömer y Elif, encarnados por Enjin-Ituba. Su historia de amor se convirtió en un referente, en un ejemplo de romance televisivo que combinaba pasión con profundidad y complejidad. Recuerdo momentos específicos que se quedaron grabados en la memoria colectiva de los fans. Las escenas bajo la lluvia, los enfrentamientos llenos de tensión sexual, las declaraciones de amor susurradas en la oscuridad. Cada detalle estaba cuidadosamente orquestado para maximizar el impacto emocional. Y la habilidad de Enjin-Ituba para interpretar esas escenas con tanta verdad y convicción fue lo que las hizo inolvidables. No eran solo actores diciendo líneas, eran dos almas conectándose, vulnerándose, encontrando consuelo y fuerza el uno en el otro. Además de su trabajo juntos en pantalla, es interesante notar cómo el público ha seguido sus carreras individuales. Ambos han continuado participando en proyectos exitosos, consolidando sus reputaciones como algunos de los actores más talentosos de Turquía. Sin embargo, para muchos, la dupla Enjin-Ituba siempre tendrá un lugar especial. Es esa combinación mágica, esa alquimia única, la que los convirtió en una de las parejas ficticias más queridas de la televisión. Entonces, ¿qué podemos aprender de su amor en pantalla? Creo que nos enseña sobre la importancia de la conexión genuina, tanto en la actuación como en la vida. Nos muestra que cuando dos personas talentosas se unen con respeto y entendimiento mutuo, pueden crear algo verdaderamente especial. Nos recuerda que el amor en todas sus formas es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. Y nos inspira a buscar esas conexiones en nuestras propias vidas, a valorar la autenticidad y la profundidad en nuestras relaciones. En resumen, Enjin-Akyurek y Tuba Büyüküstün han demostrado una y otra vez que son una combinación ganadora en la pantalla. Su química innegable, su talento individual y las historias cautivadoras que han protagonizado juntos han creado momentos televisivos inolvidables. Desde la intensidad detectivesca y romántica de Kara para Ask, hasta la pasión histórica de Mahmut y Lemerim, han logrado tocarnos el corazón y hacernos creer en el poder del amor. Su legado como una de las parejas ficticias más queridas es un testimonio de su habilidad para crear magia en la pantalla. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por el amor en pantalla de Enjin-Ituba. Espero que hayan disfrutado explorando con nosotros las razones detrás de su conexión tan especial y porque sus historias continúan enamorándonos. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su escena favorita de Enjin-Ituba? ¿Qué otras parejas de actores creen que tienen una química increíble? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo te ha gustado y te ha transportado a esos momentos mágicos de la televisión, por favor, no olvides darle un gran me gusta. Compártelo con tus amigos que también aman las series turcas o que simplemente disfrutan de una buena historia de amor. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, dale a ese botón de suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!